Trubisky RBK. Hey. Señores, Tuvo una participación Trubisky la semana pasada, pero la semana pasada se conectó muy tarde, entonces ahora él se va a reivindicar. Bueno, ya se reivindicó, se conectó temprano. no, la semana pasada yo estaba conduciendo y ahora voy conduciendo de nuevo para mi casa. O sea, siempre me agarran En el trayecto. Claro, No, pero está bien, está bien. No, dale gracias a Dios que lo que te agarramos en el trayecto fuimos nosotros y no la DGC. No, Sí. porque eso no es nada, porque yo ando con mi cinturón de seguridad, ¿entiendes? Andamos bien, mirando hacia adelante, hacia el frente. Hacia Sí, el frente, Cristo ordena en la escritura, mirando hacia adelante. ya. ¿Entiendes? Ya. Entonces, estamos aquí. Te escuchamos perfectamente. Mi hermano, bienvenido a todos los que se están conectando, le damos la bienvenida. Es bueno que ustedes estén ahí conectados. Y vamos a iniciar con esto. Henry G. Ajá. Especially Trubisky RBK. Sí. ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Es el mismo tema anterior, mis hermanos, pero en esta oportunidad tenemos el chance de seguir desarrollando este tema porque es importante que caigamos en un punto. Predestinación o libre albedrío. Predestinación o libre albedrío. Tenemos nosotros libre albedrío, pero empezamos con la salvación. Bueno, en primer lugar, bendiciones a todos. Espérate, Rubik, espérate. Oye, Rubik, hay que arrancar él. ¿Qué tigre? Pero ¿qué no, pasa? Arranque porque siempre llega al último, entonces ahora le damos la oportunidad. Le sale. Pues dale, Rubik, dale, arranca en paz. Bueno, el libre albedrío es la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y la semana pasada, el domingo pasado, yo decía que la voluntad responde al libre albedrío cuando tenemos una demanda del Señor para que de manera voluntaria hagamos algo que Él demanda. Eso apela a nuestro libre albedrío, apela al libre albedrío del hombre. Por lo que sí, mi postura de creencia, lo que yo creo es que sí, que el hombre tiene libre albedrío. Se fue el audio, Rubinky. Se fue el audio. Ahora se fue el audio. Escuchamos de nuevo ahora. Ok. ¿Dónde me quedé? Con respecto al libre a la salvación. Ok, sí. Yo creo que el hombre tiene libre albedrío y el libre albedrío que tiene es por la simple razón de que el mal que el hombre hace lo hace de manera voluntaria. Y eso es libre albedrío, la capacidad de discernir entre el bien y el mal. La palabra decía Dios, la palabra no menciona nunca libre albedrío, pero entonces vendríamos diciendo claro que no. Que libre albedrío significaría voluntad humana. La voluntad humana. Es un concepto. Sí. La Trinidad. Voluntad del Es ser un concepto. humano. Claro, Okay. claro. Okay. Cuando, por ejemplo, vemos que la Escritura se nos ordena a resistir de manera voluntaria el satisfacer los deseos de la carne, apela a una decisión voluntaria del hombre. El hombre puede decidir hacerlo o no. Y esto es libre albedrío. Con respecto a la salvación, hay muchos pasajes de la Biblia, numerosos pasajes, que hablan sobre no descuidar la salvación, sobre caminar con temor. Entonces, en un mundo donde no haya este tipo de chance, el premio y el castigo no tendrían sentido. Y es muy difícil de explicar que la salvación no se pierde desde ese punto. Entonces, espérate. Yo también sí creo. Trubisky, espérate. Hazme un énfasis acerca de lo del premio y el castigo. Sí. ¿A qué tú te refieres exactamente? Si el hombre, con respecto al pecado y con respecto al libre albedrío y su resistencia de hacer el mal y su voluntad para hacer el bien, si el hombre no tuviera la capacidad de tomar decisiones en estas dos cuestiones, el hombre no habría razón para un castigo y tampoco habría razón para un premio. Por ejemplo, cuando la Biblia habla que el que resiste la tentación va a tener la corona de vida como resultado, está hablando de un premio basado en una acción
de perseverancia, y no solo de perseverancia, sino de victoria. Entonces, si el hombre no tiene libre albedrío, entonces el concepto de premio y castigo no tendría ningún sentido, y la Biblia aceptaría, en las referencias que la Biblia hace sobre este tipo de castigo o premio, estaría equivocada en ese sentido, en el caso de que Eso no está tuviera libre interesante. albedrío. No solamente equivocada, Sí, sino que le estaría diciendo al ser humano, tú eres salvo, tranquilo, tú no necesitas, no habría ni premio ni castigo. No habría entonces, exacto, no. eso no existiría. El concepto de premio o castigo no tendría ningún tipo de sentido, y es muy difícil explicarlo a través de la luz de la falta de libre albedrío en el hombre. Y por esta y por muchas otras razones, yo también creo que sí, que tenemos libre albedrío, pero que no es necesariamente lo que mucha gente cree que es el libre albedrío. Eso es por esa parte. Con respecto a que la salvación se pierde, sí, porque por ejemplo hay un caso en que Specialim sé que me va a ayudar, porque estuvimos hablando de eso hace un tiempo, y en el libro de Hebreo, donde el libro de Hebreo habla sobre personas que apostataron de la fe, y dice que una persona que habían gozado el privilegio incluso de haber tenido el Espíritu Santo y todo, y fueron personas que apostataron de la fe. Estas personas de manera voluntaria decidieron desviarse, no solo de la fe de la cual cayeron, sino de las enseñanzas y todo lo que esto implica. Entonces, desde el concepto de que la salvación no se pierde, muchos explican o dicen, si no obviamente puedo estar equivocado, en que una persona que es salva se conduce de una forma, ¿verdad? Y si esa persona de momento se descarría, pues nunca fue salva. Entonces, esto entra en contradicción con este texto que habla de personas que sí conocieron al Espíritu Santo, que sí conocieron los privilegios del poder del tiempo presente y del reino venidero, pero que desertaron de la fe, y le habla a creyentes que en aquel entonces eran creyentes que estaban débiles por un contexto histórico súper difícil. Sin embargo, el escritor de Hebreo motiva en cierta forma, por eso habla en Hebreo 13 sobre la fe y habla de todos los acontecimientos de la fe, para que mantengan y se resistan a desertar de la fe. Entonces, sí puede una persona, después de haber conocido a Cristo, después de haber tenido experiencia con el Espíritu Santo, en cierta manera, volver atrás por cualquier razón. Discúlpenme que voy a pasar por un colmadón y van a escuchar una música Tranquilo. Fuerte. Sabemos, sí. Aquí. Perdón. Pero encendido. Ok. Sí, está encendido ahí. Eso no trabaja mañana. Estoy llegando a mi casa casi. Oye, aquí me está diciendo Rubinsky, Jorge Pérez está diciendo que sí hay capacidad de elección humana. El problema es que siempre el hombre, ¿verdad? Terminaremos eligiendo mal sin Dios. Él aboga. Estoy él está de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo con él. Henry, vengo contigo. De hecho, ahora, espérate. de hecho, esa es la implicación, que independientemente de cuál sea la tendencia, el hombre puede elegir algo diferente. O sea, la capacidad de esa elección de discernir entre el bien y el mal es lo que hace que nosotros podamos entender y tener el concepto de libre albedrío. De hecho, el que él diga eso no lo contradice en nada, al contrario, le da validez. Porque sí, correcto. Claro, independientemente de la inclinación que tú puedas tener, el asunto es que lo que tú haces, lo haces de manera voluntaria. Y no estoy hablando del bien, estoy hablando del mal. El mal que se hace de manera voluntaria. Correcto. Polanco es duro, yo lo vi la semana pasada. Muy duro. Él está diciendo aquí que sí. El teólogo. Tenemos libre albedrío, solo que después de la caída hay una inclinación hacia el mal. Pero siempre podemos elegir libremente, aunque es más costoso elegir el bien. Sí, de hecho, óyeme esto. Cuando la palabra habla, por ejemplo, en el libro de Pedro, de que a nuestra virtud le añadamos fe, a la fe virtud, al virtud y conocimiento, al conocimiento dominio propio. Las virtudes, cuando usted busca la definición en la RAE sobre las virtudes son las cualidades que se desarrollan con la práctica. Y todo lo que conlleva una práctica, en cierto sentido contrario a nuestra naturaleza, es gravoso.
es difícil, es fuerte. Una persona, por ejemplo, que va al gimnasio y que está totalmente obesa, tiene que pasar un proceso de una disciplina exhaustiva para poder lograr el cuerpo que desea o la salud que necesita. Entonces, lo mismo pasa en cuanto a las obras de la carne y al fruto del espíritu. La insistencia de Dios a través de la Escritura en perseverar en hacer el bien y en no satisfacer los deseos de la carne es literalmente esta. Que aunque a nosotros se nos sea difícil inclinarnos al bien, somos capaces de lograr ese estado en donde nuestras virtudes florezcan mucho más que las obras de la carne, porque automáticamente nos resistimos a las obras de la carne. Es entonces cuando aparece el fruto del espíritu, pero es por un asunto de no satisfacer lo uno para que lo otro crezca. Por eso la Biblia dice que, por ejemplo, hay otro pasaje muy fuerte que lo dice Pablo, que él dice que no venga siendo yo heraldo para muchos, me pierda. O sea, el mismo Pablo habla sobre que de qué vale, tú sabes, todo este tipo de cosas, y que siendo él... Se frizó un poquito ahí. El asunto de la salvación, se frizó un poco, pero me sigue escuchando. Sí, pero sigue. Te escuchamos. Sí, no, el asunto es ese, que la salvación es un regalo, es un don, que puede ser descuidado si tú como creyente en tu voluntad no te dedicas a esforzarte en agradar a Dios, porque tu intención, perdónenme que tú estás gritando pila, tu intención como ser humano y en cuanto a la fe tiene que ser esa. Y obviamente el Dios también nos da la fortaleza para nosotros hacer esas cosas que a Dios mismo le agradan. Correcto. Esa es mi postura en cuanto a la salvación. Excelente, Rubinsky, excelente. Shadow Prince, saludos, mi hermano. La Anderson también. Dice aquí entonces, mi hermano Aquilino Music, Aquilino está explicando que entonces estamos eligiendo bajo el impulso de algo. Él le está refiriéndose que no tenemos libre elección. En el sentido de que siempre nos inclinamos hacia el mal. Oye esto, que el hombre no sea la primera causa del bien, no quiere decir que el hombre no sea una causa del bien. Me explico. Que algo superior motive al hombre a hacer algo bien, lo que quiere decir es que el hombre, aunque está siendo motivado por algo superior, está eligiendo hacer el bien. ¿Me explico? Que el hombre sea la segunda causa del bien. Estoy de acuerdo con eso. Que el hombre sea la segunda causa del bien, o que no sea la primera causa del bien, no quiere decir que no sea una causa del bien. O sea, es la segunda causa del bien. El hombre tiene que decidir hacer. Mati, por ejemplo, acaba de comentar y nos dice que nuestra voluntad está afectada por la caída. Por eso nuestra inclinación es de continuo el mal. Un muerto en delitos y pecados no puede ni quiere buscar a Dios. Se necesita una intervención divina. Sí, y estoy de acuerdo con eso. Yo se lo dije a Moisés la semana pasada. De hecho, estoy tan de acuerdo con eso porque este debate lo estamos haciendo entre creyentes. Se supone que los que no son creyentes no deberían estar en estos debates, porque estos son debates de diferencias doctrinales entre una corriente y otra, donde ninguna son en ninguna manera herejías, sino que son posturas diferentes de interpretación. Correcto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros sí creemos, eso exactamente que dijo el joven. Sin embargo, como estamos hablando a creyentes, una vez siendo creyentes, nosotros debemos de decidir constantemente hacer el bien, porque fuimos creados para buenas obras. O sea, esto está en nuestro ADN, en nuestra identidad de la creación del hombre. Y nosotros creemos totalmente eso que dice el joven. Espérate, excelente. Rubinsky, quédate ahí. Ahora yo quiero darle la oportunidad a mi hermano Henry G, porque sabemos que en cuanto a conocimiento y en cuanto a inclinación, mi hermano Specialist y tú estás muy de acuerdo, aunque yo sé que Specialist tiene que darme unos apuntes muy importantes. Quisiera que mi hermano Henry G entrara al debate a través de su postura. Bueno, en primera instancia... Voy a aprovechar y voy a guardar agua otra vez. Dale. En primera instancia, lo que yo quiero decir es que estos diálogos, más que debates, lo que procuran es llevarnos a la luz. Nosotros somos buscadores de la luz. Nosotros con este estudio, digamos, si se quiere, exhaustivo de las Sagradas Escrituras y de las posiciones, por lo menos de mi parte, que de mis hermanos tampoco, no está la intención de torcerle el brazo ideológicamente
a los demás que están exponiendo algún punto aquí. De acuerdo. O sea, aquí no andamos en ese de que yo te voy a ganar. Si tú me sacas a mí de un error, el que ganó fui yo. Sí. Correcto. Eso se lo dejamos a Vladimir y Lara. Ya. Rubinsky dijo mucho. Y dentro de las cosas que dijo algunas con las que yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es mejor si no organizamos para que podamos debatir punto por punto, ¿verdad? Podamos debatir punto por punto, porque él habló de virtudes, él habló del libre albedrío, él habló de premio y castigo, él habló de salvación, etcétera. Entonces, tratar de ir... Pero yo creo que antes de debatir como tal, deberíamos, o sea, tú deberías, Henry, presentar tu postura. Sí. Es que yo creo que mi postura está sumamente clara. Yo lo dije, si quieres yo vuelvo y lo él la presentó la semana pasada, pero a una breve introducción, porque tenemos muchas personas que la semana pasada quizás no se conectaron, y como es una continuación, podemos hacer una breve, ¿verdad? Yo creo en todo lo que creen mis hermanos arminianos, exactamente en todo ello. Yo de entrada quiero que sepan todos los que nos están viendo aquí que Arminio era un eminente, era un gran siervo de Dios y un teólogo brillante. Aquí nadie está satanizando la figura de Arminio, ni nada por el estilo, ni la de Calvino. Aquí lo que estamos es examinando cuál de estas dos posturas es viable de manera bíblica. De hecho, el arminianismo como tal, como postulado, nace a raíz de una invitación que le hicieron a Jacobo Arminio de defender los puntos calvinistas de quien él era discípulo ante los gomarristas. Los gomarristas decían una cosa y Arminio fue a defender el calvinismo y se dio cuenta que habían cosas que no le cuadraban, que él consideraba que podían ser mejor estudiadas, y es ahí de donde nace esto. No es que nosotros estamos divorciados ideológicamente de manera central. Nosotros esencialmente lo que creemos es lo mismo. Y yo propongo la idea o me adhiero a la idea de que la salvación le pertenece al Señor. Nosotros somos salvos a través de la fe. Y el que provoca la fe entre nosotros, dice autor y consumador, o sea, el que se inventa y el que la termina adentro de nosotros es Dios. Si esta semilla que se injerta dentro de nosotros, haciéndonos modificar nuestra naturaleza, como dice Rubinsky, provocada por una fuerza externa actuante, o sea, una fuerza externa a nosotros, que realmente en este caso vendría siendo interna, pero que no nace de nuestra propia voluntad luego de haber sido creyente. Yo entiendo que el único mérito que hay detrás de todo esto le pertenece a Jesucristo. O sea, si Él fue que la empezó y Él fue que la terminó, yo creo que la salvación es del Señor. Amén. Que nosotros tenemos cosas como la santificación, indiscutiblemente que sí. De hecho, fuimos llamados a eso, a ser santos. Amén. Lo que cree el hombre no tiene la capacidad de desear ser santo. Eso en esencia es mi punto. No sé si está totalmente claro. Si va a poner la cara de nuevo, Romy. Romy está cenando. Ya, dale. No, estamos buscando algo, pero excelente. Entonces, ahora, G, ya que tú dijiste saber mi introducción, vamos a ir por el debate, punto por punto. Mi hermano 3H me está diciendo que Jesús dijo que nadie nos arrebataría de su mano. En cierto modo, le está apuntando a que la salvación no se pierde. Mi hermano Emanuel Pérez me está diciendo que qué cantidad de pecado o cuáles pecados hacen perder la salvación. Entonces, ¿cómo se retoma la salvación después de perderla? Es que la salvación, bueno, es una pregunta interesante. Wow. Muy interesante. Es una pregunta muy interesante. ¿Cómo se retomaría la salvación después de perderla? Mira, en su intervención pasada, y me refiero a la semana pasada, valga la redundancia, si es que hay alguna allí, hacía alguna referencia acerca a la presencia de Dios, al preconocimiento de Dios, a que Dios sabe todas las cosas y que por eso Él sabe qué personas van a ser salvos y cuáles no. Esto me invita, me invita a mí a pensar
¿cómo Dios puede tratarte como salvo durante un tiempo sabiendo que tú te vas a perder? O sea, si tú te vas a perder y Él sabe que te vas a perder, ¿cómo Él te puede tratar como salvo aún Él sabiendo que tú te vas a perder? Wow. O sea, la presencia de Dios abarca, llega hasta allá, llega hasta Él saber si tú te vas a perder o no, porque hay una cosa maravillosa que dijo mi hermano especialista, y es cierto, yo no puedo saber quién se va a perder o quién se va a salvar. Y esto más bien está arraigado, está amarrado a un concepto hereje llamado hipercalvinismo. Dice, bueno, ya Dios hizo su obra, ya salvó al que iba a salvar y yo no tengo que predicar ni tengo que hacer. Y es ahí donde... Es ahí donde entra el error de lo extremo, ¿verdad? Del hipercalvinismo. Okay. Y me voy a eso es de que ya Dios hizo su obra, ya yo soy salvo, no importa lo que yo hago o deje de hacer. Y solo eso, ni tengo que predicarle a nadie tampoco. O sea, si ya Dios señaló lo que iba a salvar, pues lo que pasa es que cuando Dios eligió a alguien para salvación, también eligió la manera en la que esta persona iba a llegar. Y la manera en que iba a llegar incluye que tú le prediques. Si tienes o no tiene sentido, pues yo te apoyo en que no. Pero la Escritura no dice ese tipo de cosas, son conjeturas a las que nosotros llegamos, pero no es porque la Biblia lo dice, sino porque tú entiendes que es así. Que la Biblia no dice qué. La Biblia no dice que como Dios ya sabe quiénes se van a salvar, eso incluye que tú le prediques. La Biblia no lo dice. No, disculpa. Lo que pasa es que hay dentro de la Biblia, así como hablamos acerca del libre albedrío y de la Trinidad, si dice blanco es, la gallina lo pone y frito se come, no tiene que decir huevo. Si sistemáticamente apunta hacia una cosa de manera reiterativa y constante y viable, entonces nosotros tenemos que adherir. Así mismo como decimos que existe el libre albedrío, así mismo como tampoco dice campaña evangelística, sin embargo nosotros hacemos campaña evangelística y hacemos retiro también, y la Biblia no dice que nosotros tenemos que hacer. Pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, yo puedo sacar una conclusión hablando del significado de la palabra. Si las palabras, el concepto de la palabra dice que tú debes de guardar, eso implica algo. Pero si la palabra dice, eso implica, o sea, estoy hablando de implicaciones, no de que yo creo en el libre albedrío, no porque, o sea, yo creo en el libre albedrío porque por las implicaciones que tiene la palabra, no porque yo estoy interpretando que existe el libre albedrío. No sé si me doy a entender con eso. Estoy entendiendo perfectamente, pero hace rato. O sea, lo que quiero decir es que, o sea, imaginemos, Dios no puede, o sea, yo digo, Dios no puede tratar a una persona que se pierde como un salvo. Entonces, lo que está detrás de esa afirmación es que yo puedo entender quiénes son salvos. O sea, yo tengo el conocimiento de Dios para saber quiénes son salvos. Y ahí es donde está el error, en nosotros suponer que sabemos lo que Dios piensa. O sea, el hecho de saber lo que Dios piensa o cómo Dios actúa es algo bien delicado desde mi punto de vista, porque con esto nosotros estamos haciendo una afirmación de algo que desconocemos. Y yo no puedo hacer una afirmación de algo que yo desconozco. Ok, déjame terminarme de equivocar. El concepto... No, discúlpame, no, en serio, no, sin ánimo de decirte que te esté equivocando o lo que sea. No, estoy diciendo que no, o sea, que creo que está equivocado. Yo simplemente te estoy diciendo que me dejes terminar mi alocución porque yo no me metí cuando tú estás hablando. Que trajo el concepto de la presencia aquí fuiste tú la semana pasada. Tú dijiste, es que Dios ya sabía. La Biblia no dice esto y yo no te reclamé. Sí, la Biblia habla de la presencia. La Biblia sí dice, la Biblia sí habla de la presencia. Pedro 1:2. Perdón, habla de la presencia de Dios. Utiliza el concepto presencia, pero no dice, ya él sabe quiénes se van a salvar. Eso no lo dice. Henry, ¿pero qué significa presencia? Pero, ok, baby, es que yo no estoy diciendo que no existe. Él está diciendo que lo que yo digo no es válido porque es una conjetura a la cual yo estoy llegando. Lo otro también tenemos que asumir que es una conjetura. Por ejemplo, hace rato tú mencionaste el concepto premio y castigo. La Biblia no habla de premio y castigo. Ese es un concepto natural. De lo que habla es de regalo, de gracia y de condenación. Y la palabra habla de corona. Habla de corona. Pero las coronas no se entregan como premio. Habla de castigo. ¿Cuándo las coronas se entregan como premio? La corona se le ponen a los reyes. Coronas se heredan. Y los reyes son elegidos por las religiones. Eso siempre ha sido así. Desde que las coronas se heredan. Sí, eso es correcto. Efectivamente, no hay un premio. Pero
Pero Ese es un la paga del pecado es la muerte, sí, dice la Biblia. Más Es un la castigo. la dádiva es un regalo. Si tú quieres cambiar el premio por dádiva, está está bien, cámbialo. bien, ok. Ok. La palabra No te regalo. enfoques en eso, no te enfoques en eso, presenta tu postura. No te ¿Verdad? enfoques en eso. ¿Verdad? No te enfoques en esos detalles, presenta tu postura. Pero es que es lo que yo estoy tratando de hacer. Ustedes lo están interrumpiendo. Ustedes quieren... Déjenlo hablar. O sea, Dale, G. sí, bueno, lo que intento decir es que conjeturar es válido. Tenemos permiso para conjeturar en base a las evidencias que tenemos. Eso es válido me apoyo a Rubinsky. Entiendo que es verdad lo que él dice. Tenemos que entender que son conjeturas cuando la Biblia no lo dice de esta manera. Pero igual, un concepto de regalo y un concepto de premio son dos cosas totalmente distintas. La palabra gracia se desprende de la palabra gratia y es de donde se desprende la palabra gratis también. Gracias, O sea, correcto. una cosa que es gratis. He terminado con este punto. Hey, es importante, antes de que continuemos, una pregunta que hace mi hermano, me lo hizo de manera privada, por la caja de preguntas, lo pueden hacer también. Dice Juan José Josías, el ser humano perdió la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo cuando Adán y Eva pecaron. Eso explica por qué los bebés nacen con la inclinación hacia el mal. Es lo que la Biblia dice, que nacemos esclavos y un esclavo no tiene la opción de elegir. ¿Qué tú tienes que decirme, Specially, acerca de eso? Y, ¿verdad? Continuando con tu aporte, de tu postura. Bueno, con relación a si la salvación se pierde o no, yo la semana pasada hablé de que nosotros creemos en la seguridad de salvación siempre y cuando usted está en Cristo. Y yo también lo creo. ¿Verdad? Yo lo dije la semana pasada. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Ajá, yo no sé no sé si se entendió bien la semana pasada, pero yo lo dije. Y también decíamos que la palabra de Dios habla de la apostasía. Cuando usted busca el concepto de apostasía, habla de que usted se aparta de la fe. Entonces, la cantidad de textos bíblicos, que yo no me lo voy a saber de memoria, como se lo sabe, ojalá, pero todavía no me lo sé de memoria, como se lo sabe el pastor Moisés Gómez, que estaba aquí la semana pasada y lo dijo ahí uno tras de otro. Pero la cantidad de textos bíblicos que afirman esto es abrumadora. ¿Entiendes? Yo te puedo mencionar ahora mismo más de 10 citas bíblicas que te hablan. Por ejemplo, Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, le dice a Timoteo, si nosotros negamos al Señor, Él también nos negará. ¿Entiendes? Pablo le dice a Timoteo que mantenga, que se esfuerce por mantener, déjame ver si lo tengo aquí. Bueno, el fin es que hay una cantidad de citas que es abrumadora. La cantidad de citas habla de perseverar, habla de que tenemos que mantenernos en la fe, habla de las parábolas de Lucas capítulo 15, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida. Hablamos del texto que estaba en Hebreos capítulo 6, versículo 4, que Rubinsky lo mencionó, que dice que los que fueron una vez iluminados y que gustaron del don del Espíritu Santo, ¿entiendes? Y luego se apartaron, habla de eso, es el libro de Hebreos. Hay otras advertencias en Hebreos capítulo 10 también. Y de hecho el pastor Moisés Gómez mencionaba que hay 5 advertencias de ese tipo en el libro de Hebreos. Yo no sé si son 5, para mí son más. Hay un subtítulo incluso en el libro de Hebreos que dice hace un llamado a mantenernos firmes. Hebreos capítulo 10, uno de los subtítulos que se le pone, que eso no es esos son subtítulos que le ponen los traductores, pero dice un llamado a permanecer firmes. Entonces, cuando tú me hablas de advertencias, que estas son advertencias que están en el capítulo, en Hebreos, que son 5, nosotros mencionamos la semana pasada que cuando tú hablas de una advertencia, y yo puse el ejemplo de cuando tú vas caminando por un piso que está mojado y te ponen el letrerito que dice wet floor, probablemente es porque tú te puedas resbalar en ese piso. Entonces es una advertencia que tengas cuidado. Entonces así mismo hay advertencias bíblicas. Nosotros podemos mencionarlas muchísimas más. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que se puede apostatar de la fe. Fue lo que yo dije la semana pasada. Se puede apostatar de la fe. Correcto, excelente, mi hermano. Nosotros, esa es mi postura. O sea, con relación a lo que decía el joven, creemos. Con relación a la pregunta que te decía el joven, Romy, ¿cuál fue la pregunta que él te hizo? Que el hombre no puede decidir. Ya el hombre, como nace siendo esclavo, no tiene entonces, ningún esclavo tiene la opción de elegir, sino que la oportunidad de libertad de elección se perdió cuando Adán y Eva entonces cometieron el pecado. Sí, pero Dios por su gracia, eso es verdad, pero Dios por su gracia nos permite elegir.
Y eso no socava de ninguna manera, eso no socava de ninguna manera el atributo de la soberanía de Dios, y tampoco quiere decir que nosotros estamos diciendo que la salvación es por obras, que hay mucha gente que está confundida Yo con creo eso. No es por obras, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Nosotros creemos eso. Yo creo que eso... ¿Puedo hablar? Claro, claro. Sí, claro, dime, Eugene. Ya, yo creo firmemente y de manera esencial en lo que ustedes están sosteniendo, en lo que ustedes dicen. Yo creo que nosotros los cristianos fuimos llamados a buenas obras. No son las obras las que determinan nuestra salvación, sino que nuestra naturaleza no nos impulsa a acercarnos a estas buenas obras. Uno de los argumentos que usted dice, cuál fue que lo dio, decía que el libre albedrío implica una libre decisión, de que nosotros podemos decidir hacer el bien. Y lo que yo me encuentro cuando leo la Biblia es que los designios de la carne no pueden someterse al espíritu, no quieren ni pueden someterse a los del espíritu. Por tanto, esa capacidad de ser santos y esa capacidad de poder obedecer esas advertencias que son un poquito más complicadas que la de wet floor o velocidad de 35, no pase de velocidad de 35, están impulsadas por una desnaturalización que se da en nosotros cuando el Espíritu Santo viene a vivir adentro de nosotros. Es lo que yo, pero Henry, lo del wet floor, lo del wet floor fue solamente un ejemplo para hablar de las advertencias. ¿Qué quiere decir una advertencia? Y es válido. Sí. No sientas. O sea, obviamente es mucho más complicado, o sea, es mucho más grande, pero una manera para poder entender el concepto. Es más complejo, correcto. Es más complejo porque tú quieres ser, lo digo porque igual todas las metáforas apuntan de manera parcial a lo que quieren apuntar. Tú no puedes tomar la metáfora y coger detalle de ella como que fuera literal, ¿verdad? Lo que quiero decir o señalar en este caso es que tú quieres obedecer ese mandamiento, pero el mandamiento de no pecar tú no lo quieres obedecer. La Biblia habla de obras de la carne, cosas que la carne hace, y habla de frutos del espíritu, que hay un contrapeso, pero tienen naturalezas distintas. Los árboles no hacen ninguna obra. Los árboles producen frutos de manera natural y espontánea, cuando hay dentro de ellos el ADN que le dice: fabrica un mango, y este mango tiene que ser así, y tiene que salir en esta época del año, sin que el árbol tenga que hacer nada, porque hay algo adentro que le está gritando que lo haga. ¿Me doy a entender? La desnaturalización, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, modifica nuestro ADN, si se quiere, ¿verdad? Estoy usando una metáfora, para que estos frutos afloren. Uno de estos frutos... Pero de igual forma debemos tomar la decisión y la iniciativa de obedecer. El hombre que obedecer implica acción y voluntad humana. El hombre caído no lo puede hacer. El hombre caído no lo puede hacer, pero estamos hablando de los que nacen del espíritu. Pues no estamos hablando de cualquier hombre caído. Estamos hablando de los que nacen en el espíritu. Dice que los que nacen en el espíritu han crucificado la carne con sus pasiones. Pues yo creo que ya se terminó la discusión. Pero entonces estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo todos. Sí, o sea, lo que quiero decir es, como dije ahorita, que el hombre no sea la primera causa del bien, no quiere decir que no sea una causa del bien. Y yo moví la cabeza asintiendo, diciendo que es verdad. Claro que sí. Entonces, yo digo que esencialmente nosotros estamos de acuerdo. Sí. El orden en que las cosas se plantean quizá pudiera parecer que tenemos diferencias profundas. Nosotros no tenemos diferencias profundas. No, para nada. La diferencia central aquí radica en que, por ejemplo, los de mi posición o de la posición a la que yo me adhiero, y quiero que sepan que yo también estuve en la posición de ustedes, creemos que esto nace provocado e impulsado por una fuerza actuante superior a nosotros. Pero no por compulsión. Nosotros creemos que no es por compulsión. ¿Qué cosa es compulsión? Define compulsión. Compulsión es cuando tú lo haces de manera involuntaria y sin pensarlo. Pues yo sí creo que es por compulsión. Yo no espérate, creo que sea por compulsión. espérate. Me gusta este punto. El asunto de la compulsión. Yo creo que esa es la diferencia. Yo creo que ahí está la diferencia entre... Claro, lo que creemos, pero esa diferencia es porque nosotros quiero que hablemos ahora. El asunto de la compulsión es de que hay una gracia, esa gracia, ¿verdad? Que no se puede resistir, la gracia irresistible, que nos alcanza. Mira, por ejemplo,
ahí está la diferencia. Espérate. Nosotros La creemos diferencia que la gracia es y lo resistir. quiero ilustrar. Vamos a lo quiero hablar de ilustrar con algo, con un ejemplo simple. Lo quiero Sí. ilustrar con un ejemplo simple. Sí, sí. Un animal tiene relaciones sexuales por compulsión. El animal Ok. no piensa, no medita, no decide con quién tener, con qué otro animal, obviamente, tener relaciones sexuales, obviamente de su propia raza. El ser humano sí, yo puedo estar excitado y querer tener relaciones sexuales, pero decido con quién hacerlo, cómo hacerlo, dónde hacerlo, decido si hacerlo o no. La compulsión es ese instinto animal y el hombre no tiene ese instinto, esa compulsión. Esa es la Bueno, diferencia, como Sí, para sí, entender el el hombre concepto. sí tiene el cuando instinto animal. era, ¿Cómo no? dijiste que era porque lo hacíamos de manera involuntaria y yo quiero remitirme, por ejemplo, cuando tú hablas acerca de dominio propio. Cuando tú hablas del dominio Sí. propio y la semana pasada diste un razonamiento escalonado, dominio propio esto, implica esto, implica esto, implica lo otro, y terminó diciendo lo que tú querías exponer. Yo, sin embargo, en la Biblia lo que encuentro en la palabra es espíritu de dominio propio. Algo intangible que te produce tener dominio propio. Wow. Y el espíritu, Real. Pero no Espíritu de solamente dominio. habla de espíritu, sino que también habla de la virtud del dominio propio. pero efectivamente, ¿qué significa virtud? La virtud son las cualidades que se desarrollan con la práctica. ¿Dijo quién? Busca la definición. Según la RAE, me dice La Rubinsky, dado que fue según la RAE de la Real Academia. causas y efectos. Repite eso, G, que se cortó, repítelo. La primera acepción que da la RAE es actividad o fuerza de las cosas para producir causas o efectos. Pero ¿de cuáles cosas? Ok, pero tal y como dijo este muchacho, no te vayas por ahí. Lo que estamos es tratando de definir de la virtud. O sea, si hay en nosotros alguna virtud, porque Ajá. lo que tú dijiste que era virtud, yo no es lo que encuentro etimológicamente como definición exacta. Okay. Si lo que queremos definir es que en nosotros hay alguna virtud para nosotros elegir al Señor, yo creo que esa virtud la puso Cristo, autor, inventor y terminador. O sea, el que hace el plano y el que lo construye. El que pone el querer Pero es como que el hacer. nosotros creemos en eso, porque dice que toda dádiva y todo don perfecto. Nosotros creemos en desde lo eso alto. también. Sí. O sea, nosotros No está ahí la creemos eso. diferencia. Ya, pero lo que Ahí no está la diferencia. no estamos yéndonos al tema, digamos, al concepto que nos une, porque ya eso está claro, Claro, en eso nos une. Claro, ahora yo quiero saber es la la no es lo que compulsión, lo de la gracia irresistible, sí o no, la compulsión. ¿Aceptamos a Cristo? Sí, porque ya es imposible decirle que no, o porque nosotros en nuestro corazón dijimos, yo estoy muerto en mi delito y pecado, pero yo necesito un cambio, y creo que ese cambio me lo puede dar Jesús, y elijo a Jesús. ¿Cuál es? Explícame eso. Yo creo, y la Biblia dice, para yo no sembrar un concepto particular, dice que es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no estábamos convencidos de pecado, ni de justicia, ni de juicio. O sea, puse un ejemplo. Cuando nosotros hacíamos esta campaña, y digo hacíamos porque ya yo no lo hago, que hacíamos esta campaña y le predicábamos 100 gente y se convertían 20. Todos escucharon el mismo mensaje, y ahí me remito también a la parábola del sembrador, que hace referencia a mi muy querido, amado hermano especialista. No a todos, no todos son remitidos irreversiblemente o compulsivamente, no me gusta el término, pero para hacer hincapié en él, hacia buscar a Dios, porque no todos han sido convencidos del pecado, de la justicia y del juicio. Yo creo que esa es una obra que empezó el Espíritu Santo y que Él es quien la termina. Sin que haya... Sin duda alguna. Quien convence. Sin duda alguna, Dios, sí. sin duda alguna, Dios tomó la iniciativa de acercar al hombre y de reconciliar al hombre consigo mismo. Nosotros también creemos eso firmemente. Lo que sí creemos es que el que confiesa, ya sea por segunda causa del bien, como dije ahorita, pero lo confiesa, tiene que confesarlo. El que cree, así sea por segunda causa, tiene que creer. Sí. O sea, estamos hablando
de que hay una obra de Cristo que es la principal. O sea, Dios vio al hombre, tomó la iniciativa, empezó la buena obra y será fiel en completarla. Pero el hombre tiene que aceptar, reconocer, y todo esto implica una acción del hombre. Cuando el hombre reconoce, es el hombre quien está reconociendo, no es Dios que está reconociendo. Dios puede infundir en él el reconocimiento, pero él es quien reconoce. No sé si en ese sentido estoy dando a explicar. ¿El hombre caído? No, yo estoy hablando del de la fe. Por eso. Entonces, cuando ya tiene fe, tiene una fe que se le inventó otra persona que no fue él. Es lo que estoy diciendo aquí. O sea, si hay que hay una acción, se requiere una